que sepa, eso no existe, los DNI son únicos, ¿sí o no? ¿Sí? Igual acá, por eso jóvenes, cuando usted elige una clave principal o primaria en todo caso para su sistema, su tablita que usted va a hacer más adelante, se le recomienda usar códigos, DNIs por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque son datos que por lo general no se repiten, son unívocos. Y bajo ese aspecto usted puede ubicar a la persona o personas en todo caso. Nombre, a ver, jóvenes, les pregunto, ¿ustedes creen que un nombre podrá ser una clave principal? No, pues jóvenes, porque Juan hay muchos Juanes, ¿sí o no? Hay muchos Fernandos. Entonces, ese campo no puede ser clave principal, no es candidata, porque esos datos se van a repetir. ¿Sí? Mucho cuidado. En su momento vamos a más en detalle esto, más en detalle. Hay algunas desventajas por ahí, jóvenes, tratando, y acá hay ejemplos, ¿no? Miren, ve. Acá habla de datos, ¿no? Un dato puede ser un dato suelto, ¿ve? Un dato que no tiene relevancia. A quien lo mira, por supuesto, ¿no? Una vez que yo los datos, los procesos que dijimos, jóvenes, se convierten en información, ¿sí o no? Pero están en el aire, por ejemplo, ¿sí? Y las entidades importantes, jóvenes. Una entidad es todo aquello que tiene datos, jovencitos, ¿no? Que tiene información que puede dar a quien lo necesite. Por ejemplo, yo puedo tener la entidad clientes. Profesor, ¿por qué clientes es una entidad? Jóvenes, porque tiene datos, miren, ahí está. ¿Ve? Un cliente que puede tener un código, un nombre, un apellido, un domicilio, un teléfono. Entonces, el cliente como tal se puede comportar como una entidad. Una factura, igual, ¿sí o no? También tiene datos, miren, ¿ve? Número de factura, fecha, código de cliente, que hay muchas cosas más. El IVA, por si acaso, aquí dice IVA es como el IGB, ¿ya? Solo que es una página española. El IVA es como el IGB. Productos, por ejemplo, puede ser una entidad, por supuesto, profesor, miren, tiene datos también, ¿ve? Tiene campos también. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Maricielo, ¿puedes darme otro ejemplo de una entidad que se te ocurra? A ver, cualquier entidad, ¿puedes darme un ejemplo? Maricielo, ¿me está escuchando, Maricielo? ¿Me escuchas? ¿Aló? Maricielo, ¿me escuchas? Ya, una pregunta, Mauricio, ¿me entendiste? A ver, dame otro ejemplo de entidad que se te ocurra, otro ejemplo de entidad que tú quieras. Acuérdate con una entidad para todos. Una entidad, hemos dicho, es aquel objeto pues, en el mundo real que tiene atributos propios, o sea, cualidades propias. Por ejemplo, cliente tiene estos atributos propios del cliente, de factura, de productos. Uno más, Maricielo, que se te ocurra. ¿Tú crees que alumno podría ser una entidad o no un alumno? ¿Qué opinas? ¿Puede ser o no puede ser una entidad un alumno? Muy bien, eso es. Un alumno puede su código, su DNI, su dirección, si usted lo das cuenta, sería también una entidad. ¿Está por ahí Jairo? ¿Me escucha Jairo? ¿Está Jairo por ahí, por favor? A ver, Jairo, dame otro ejemplo de entidad que se te ocurra, otro ejemplo de entidad. ¿De qué, profesor? De entidad, dame cualquier ejemplo de entidad. Ahí en la pantalla está que lo ves, hay entidades, hay ejemplo de entidades. Otro ejemplo que se te ocurra que sea entidad. ¿Entidades públicas? Puede ser una entidad pública, tiene también su código para el ministerio, ¿no es cierto? Tiene número de trabajadores, tiene número de empleados contratados, sí, puede ser, podría ser. ¿Se dan cuenta? Los bancos también, muy bien. ¿Se dan cuenta? En realidad, jovencitos, en el mundo real todo tiene atributos, ¿sí o no? Cualidades del mundo real. Por ejemplo, yo acá, a mi frente tengo el ventilador, por ejemplo. ¿El ventilador puede ser una entidad? Por supuesto, ¿sí o no? Porque ese producto tiene una categoría, tiene un nombre, tiene un código, una fecha de vencimiento, una fecha de fabricación. ¿Te das cuenta? En conclusión, jovencitos, en el mundo real, todo lo que te rodea, la redundancia, jovencitos, es una entidad. Todo lo que usted, un celular, es una entidad también. Solo que tú vas a elegir la entidad que a ti te interesa, ¿sí o no? Si yo, por ejemplo, hago un sistema, o voy a hacer una base de datos, para el instituto, por ejemplo, de Chocope, a ver, ¿qué opina? ¿Cuáles serían las entidades ahí, de repente, que usted puede sacar? ¿Qué entidades puede usar para su sistema, a ver, para su taller, para su base de datos? A ver, Milagritos, ¿qué opinas? Dame un ejemplo de entidad del instituto de Chocope. Milagritos, ¿me escucha Milagritos, no? ¿Milagritos? ¿Me escucha Milagritos? Se fue al baño ya. A ver, Milagritos. ¿No está? A ver, Morales, ¿está por ahí Morales? ¿Morales? ¿Todo sin miedo, comer sin miedo? ¿Morales está por ahí Morales? A ver, ¿quién está por ahí? Solo que no los tengo a la mano, les cuento, no los tengo acá a la mano, a ver. Pero bueno. Entonces, jovencitos, en conclusión, la entidad, voy a repetir, todo aquel objeto del mundo real que tiene atributos, características propias, por si acaso, y usted lo puede definir de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si voy al Instituto Chocope, ¿qué puedo sacar como ejemplo de entidades? Al alumno, ¿sí o no? Al docente, al administrativo, las carpetas, los módulos, ¿se dan cuenta? Pueden ser también entidades que yo puedo trabajar. Jovencitos, me voy al hospital, se me ocurre. Me dicen, señor, hago una base de datos para administrar el hospital, se me ocurre Chocope. Entonces, ahí ¿qué entidad estoy ahí? Pacientes, puede ser pacientes o no, pacientes, ¿qué más puede ser? Doctores,
¿Qué más hay? Historiales, ¿no es cierto? Y muchas cosas más, ¿no? Usted puede sacar su entidad de acuerdo a sus necesidades. Entonces, en este curso el objetivo es que usted aprenda, ¿no?, a buscar esas entidades para hacer su base de datos. Esos son los objetivos. Bueno, para terminar con estos jovencitos, bueno, clave privada foránea le explicamos. Acuérdense, jovencitos, que una clave, acá abajo está el ejemplo, mira, ahí está el ejemplo. ¿Ve? Una clave foránea, jovencitos, es aquella que es clave principal en otra tabla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, acá está el ejemplo bien conciso, ¿no? Acá, jovencitos, código de cliente, ¿cómo se comporta? Se comporta como clave principal de quién, de clientes. Por ejemplo, acá, número de factura, ¿cómo se comporta? Como clave principal o primaria o unívoca de quién, de factura. Y acá, por último, miren, ¿cómo se comporta como producto? Se comporta como clave principal del producto también, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, acuérdense, con las claves principales en una entidad son aquellos campos, jovencitos, cuyos valores, ojo, cuyos valores no se repiten, son únicos. Si no cumple esa condición, no es clave primaria, no sirve para nada. Puede malograr muy bien el sistema. Mucho cuidado. Y lo que usted acá en negro, por ejemplo, miren acá, código de cliente, a pesar que se repite con acá, como estaba en cliente, jovencitos, pero acá código que se comporta como clave foránea. Y la clave foránea es aquella, jovencitos, que es clave principal en otra tabla. Por ejemplo, acá, código cliente, jovencitos, es clave foránea, pero en la tabla cliente principal, ¿ve? Lo están viendo, ¿ve? Con producto igualito, ¿no? Miren, ¿ve? Acá, código de producto en factura, ¿cómo se comporta? Como clave foránea. O sea, foránea es como algo extranjero, ahí bueno, entre comillas, ¿no? En cambio, acá, miren, en productos, código de producto se comporta como clave principal unívoca. Ah, eso sí, jovencitos, me pregunta el profesor, o sea, acá los valores se pueden repetir, acá, ¿ve? Por supuesto, ahí sí, por si acaso. Ahí sí usted puede repetir los valores, no hay problema, porque está como foráneo. Por ejemplo, profesor, acá los valores se pueden repetir también. O sea, en conclusión, jovencitos, en las claves foráneas los valores se pueden repetir, no hay ningún problema, se pueden repetir. ¿Sí? No es unívoco, mejor dicho. En cambio, acá, jovencitos, mucho cuidado. Los valores no se repiten para nada, es mucho cuidado, se pueden repetir. Es más, el sistema te rechaza. Cuando hagamos una tablita en Access y tú repites el valor, sale un mensajito, ¿no? Te dice, por favor, evitar repetidos, te dice. O sea, no te permite en pocas palabras, ¿sí? Entonces ahí está bien claro de la idea de clave foránea y la idea de clave principal. Ahí está. En su momento, cuando hagamos el diseño conceptual, vamos a ver con mayor detalle cómo hacer eso. Mejor dicho, cómo reconocer ese tipo de claves, ¿no? O foráneas, o principales, o primarias. Ahí la autora te explica un poquito al respecto. Es de factura, todo lo demás, ¿no? Restricciones, jovencitos, es cuando, por ejemplo, esa información está supeditada, de repente se me ocurre alguna regla, ¿no? Por ejemplo, el DNI, jovencitos, ¿cuánto se acepta? Dígitos nada más, ¿sí o no? Un DNI puede ser 18, 20, 20, 25, ¿sí o no? Es un DNI. ¿Cuál sería la restricción ahí, jovencitos? La restricción puede ser que ese campo de DNI acepte solo dígitos, ¿sí o no? Solo dígitos, nada más. O sea, si un usuario va al sistema y quiere ingresar letras, el sistema lo rechaza, pues no lo acepta. ¿Me van a entender? Pues es una restricción esa, ¿sí o no? Puede ser una restricción. Otra restricción, ¿cuál puede ser? Que, por ejemplo, jóvenes, ¿cuánto tiene como máximo sí o sí un DNI? Tiene 8 dígitos, ¿sí o no? Sí o sí. ¿Qué pasaría si el usuario del sistema, la base de datos ingresa 6 dígitos? Lo rechaza. Mensaje errado tiene que salir, ¿sí o no? Porque el DNI sí o sí es 8 dígitos. ¿Sí me dejó entender? O de repente ingresa 10 dígitos. Peor todavía. Es un mensaje, ¿no? Eso se llama restricción referencial de una manera, o restricción de datos en todo caso. ¿Ya? Para evitar que se cumplan ciertas restricciones. Bien. Acá hay un ejemplo con la famosa metadata. La metadata te explica, mejor dicho, lo que son los datos. Esa es una metadata, no un metadato. Te explica cómo se estructura la información y cómo se utiliza. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, miren. Esta es una tablita donde está el dato, el tipo de dato y la longitud. Con estos tipos de datos, por si acaso, es como las variables que usan ustedes en programación. Una variable, jovencitos, ¿qué es? Es un área de memoria que almacena información, ¿sí o no? Mientras el programa funciona. Eso lo he visto en un curso, imagino, estoy viendo con William. La idea es la misma acá por ese caso. Un campo almacena un tipo de dato. Con el tipo de dato puede ser numérico, puede ser texto o cadena, y puede ser también alfanumérico o afín. ¿Saben lo que es alfanumérico, no? Son una combinación de dígitos y letras, ¿de acuerdo? Es alfanumérico. Por eso un ejemplo, una dirección. Como le dije, yo vivo en la calle Los Diablos 666, ¿sí o no? Hay una combinación ahí, ¿sí o no? Los Diablos, que es texto, y 66, que es dígitos, ¿sí o no? Eso se llama alfanumérico, se llama eso. ¿Sí? Numérico, cuando son exactamente, solamente son números nada más. Por ejemplo, una edad. Yo tengo, por ejemplo, 80 años, ya, 80, está bien, ¿sí o no? O sea, 80 años cumple, es numérico. ¿Te das cuenta? A eso se refiere el tipo de dato. En Access, ¿cómo hago eso? Luego les explicamos. Y en este caso, la longitud te dice que, por ejemplo, este número
tiene como máximo longitud 4, o sea, puedes ingresar como máximo 4 dígitos, eso se refiere a esto, cuando dice longitud. Por ejemplo, el nombre te dice que como máximo puedes ingresar 20 caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién explica eso? La metadata, el metadato que le llaman ustedes, ¿sí? Eso es lo que te explica, mejor dicho, cómo se conforma una información, un registro de repente. ¿De acuerdo? Eso significa eso. ¿Qué más, jovencitos? Acá hay otros conceptos básicos, lo que es tabla, campo, y aquí es access, por ejemplo, vamos a ver hoy día, el access. ¿Ve? Lo que usted ve ahí, por ejemplo, es una estructura y una tabla. Lo está viendo ahí, ¿no? Donde aparece lo que está en modo, digamos, horizontal son los registros o tuplas, ¿no? Se llama registros o tuplas. Y lo que está en modo vertical son los campos. Y lo que está dentro son los datos, de ahí está, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Una cosa es campo, otra cosa es dato, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Miren el esquema, es muy diferente. O sea, los datos son los valores que toma el campo, ahí está. ¿Sí? ¿Me entender? Es el campo y la estructura. Y el dato es el valor que toma el campo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que está en forma horizontal, todo lo que está en horizontal son los famosos registros. Un registro está formado por campos, por supuesto, ¿no? Vamos a hacer más adelante un ejemplo. El tipo de dato, la consulta, la vista son conceptos que vamos a ver en más detalle cuando hagamos ya el programa en sí. ¿De acuerdo? Pero este es el concepto genérico. Y terminamos con los sistemas gestores de base de datos, que están muy de moda también hoy en día. Y les habla de un concepto general. Para esto hay una clase exclusiva, por ejemplo, ¿no? Si ven el sílabus, me parece que la suficiente semana hay que hablar un poco más de este tema, los sistemas gestores de base de datos. Y acá hay un concepto importante, el famoso SQL. ¿Sí escucha hablar de SQL? ¿No? Muy conocido, ¿no? Ese es famoso, estructura query lenguaje, o sea, en castellano, lenguaje estructura de consultas, en castellano, por si acaso. SQL en castellano significa lenguaje estructurado de consultas. Ahí está, ve. Lenguaje de lenguaje, estructura de estructura y query de consulta, ¿ya? El documento que vamos a continuación explica en detalle eso, ¿sí? Entonces, acuérdense, en conclusión, que los sistemas gestores de base de datos que hacen, jovencitos, simplemente gestionan la base de datos que usted tiene. ¿Qué es gestionar, jovencitos? Que crea, edita y modifica de cierta manera la data que usted está utilizando. El ejemplo de gestor de base de datos, profesor, el Access, que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? El SQL Server, el Oracle, el Fox Pro, el Progress y muchos más. Son los famosos sistemas gestores de base de datos. Ojo, no confundan, jovencitos. Una cosa es la base de datos que tú creas en ese gestor y otra cosa es el sistema gestor de base de datos. Mucho cuidado, son cosas muy, muy diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me entender? Por ejemplo, si tú creas una, digamos, una base de datos en Access que vamos a hacer hoy día, un sistema gestor de base de datos, tú puedes manipularlo por el mismo Access, o si no, creas un programa en Visual Studio, se me ocurre en cualquier lenguaje, y también lo manipulas. O sea, la base de datos es única, como les digo, es única. Una vez que usted lo crea y queda ya. ¿De acuerdo? Ahora, como usted se conecte con otros programas es otra cosa ya. Pero la base de datos, voy a repetir, es única. ¿De acuerdo? Única. Bien. Entonces, jovencitos, este documento lo voy a hacer por lo pronto, miren. Ya que he hablado de todo esto, quiero compartir otra cosa. Salvo que haya preguntas, por favor, preguntas, por favor. Hemos hecho un repaso de lo que se vio la última clase, ¿no? La semana pasada. Preguntas, por favor, comentarios. Tengo 14 nada más. ¿Qué pasó con el resto? ¿No sabe? Muchas. Bueno, ojalá vean el video en todo caso. Bien, entonces, joder, otro documento que quiero compartir es este, ¿no? Ya que estamos acá, miren. Miren, vamos a ver acá. A ver, disculpen, no, esto no es. A ver, vamos a cancelar. Acá está. Esto quería compartirles. Espera rapidito, ¿ya? Miren. Acá está. Sí se ve, ¿no? Miren, ¿se ve esto por favor? ¿Se ve? Sí se ve, por favor, esto, ¿no? Dice blog de notas y dice autor ahí. ¿Sí lo vieron? Y dice Gabriel García Márquez, ¿se ve? ¿Sí, Maricelo se ve? ¿No, Maricelo se ve? Ya. Joder, esto que usted ve acá son los famosos archivos tradicionales. Ahí está, ¿ve? Es como una lista, ¿sí o no? Es como una lista, ¿ve? Lo están viendo, ¿ve? Una lista común y corriente. Que está incluso hecha en ¿qué? Blog de notas. Bien sencillo, ¿sí o no? Pero, ¿qué se da cuenta usted? Que cada campo separado por una coma. ¿Se dan cuenta o no? Una coma separada, ¿ve? Por ejemplo, este primer campo, ¿quién sería? El código de autor puede ser, ¿no? El código de autor. Mejor que representa. Este valor aquí, por ejemplo, está haciendo mención al nombre del autor, de repente, al nombre, ¿no? Al nombre del autor. Y este valor aquí está haciendo mención a la nacionalidad, al país que pertenece. ¿Se dan cuenta? Tenemos varios, miren, tenemos un montón ahí, ¿ve? ¿Sí? Entonces, jovencitos, de esa manera trabajamos los archivos tradicionales o planos le llamaban otros. Entonces, jovencitos, para trabajar con esto, imagínense, tenemos que hacer un programa por cada tabla. O sea, si yo tenía la tabla autor, la tabla libro, la tabla préstamo, la tabla editorial, se me ocurre. Entonces tenía, imagínate, agarrar mi lenguaje de programación y hacer un programa por cada uno de estos archivos, imagínense. O sea, si había 50.000 tablas, tenía que hacer un programa para 50.000, imagínense, para trabajar mucho, ¿no? Entonces, por eso de acá no se usa prácticamente, ya pasó a la historia ya. Pero le estoy enseñando, miren, cómo trabajaba un archivo tradicional,
¿no? Entonces, así trabajaba, imagínense. Y miren, ¿qué lo he hecho? Lo de notas. Todo el mundo conoce eso, ¿sí o no? El Windows. Ahí trabajaba. Profesor, ¿y cómo trabajaba usted? Me preguntará. O sea, pasan los 7 jovencitos. Cuando yo hacía un programita en cualquier lenguaje, en aquella época que yo estudiaba, el sistema se daba cuenta, ¿no? Que un dato, o perdón, un campo acababa cuando había una coma. Ahí se daba cuenta el sistema. Por ejemplo, acaba acá la coma, lo que sí es otra cosa. O sea, así programamos, ¿no? Para que el sistema lo reconozca. ¿Y cuando el sistema sabía que era otro registro? Cuando había un enter, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque de acá hay un enter, ¿sí o no? Un enter, un intro que llaman ustedes, cambio de línea. Entonces el sistema sabía ya. Y eso se programaba, les cuento. Programar eso es recontra tedioso, pues, ¿no? Ahí está, para que tengan una idea de cómo funcionaba esto, ¿no? Ojo, jodidos, por si acaso, lo que usted ve acá, de A1 a A0013, son los valores de qué campo. Serán los valores del campo código de autor, ¿sí o no? Serán los valores de ese campo. Por ejemplo, el nombre de los autores. ¿De qué campo serán valores? ¿O de qué campo serán los datos? Serán del campo nombre de autor, ¿sí o no? Ese campo. Solo que acá no se ve por si acaso, no se está viendo. Por ejemplo, los países. ¿Qué campo representan estos valores? ¿Qué campo representan? La nacionalidad. ¿Sí o no? ¿Me entender? Entonces, esta es la manera, jovencitos, cómo se trabajaba antes. Ojo, algunos trabajan así por si acaso, algunos, pero sistemas pequeñitos, pues. Se puede prestar eso, ¿no? Pero sistemas ya medianos o grandes, esto no sirve prácticamente. O por cuestiones científicas puede servir todavía de repente. Esto todavía puede servir, ¿no? Bien, voy a cerrar esto para que veamos ahora el Access. Miren, ahora vamos a ver el Access. Vamos a ver el Access, ¿ya? Todos conmigo, ¿ya? Vamos a ver cómo trabaja el famoso Access. A ver, vamos a ver acá el Access. Acá está el Access. Ya, ahí les voy a explicar ahorita. No se preocupen, ahorita voy a entrar a modo de pantalla compartida para que me entiendan. Ojalá se vea. A ver, vamos a ver. Acá está, a ver. Bien, ¿se ve como si se ve, por favor? ¿Se ve? Miren, ve. Este famoso Access, miren, ve. Miren, la información es la misma, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta o no? Esta información es la misma, la anterior, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta o no? Mariciel, ¿te das cuenta? La información es la misma, ¿no? Mira, igualita que la anterior. Pero mejor, ¿sí o no? Está con sus campos, ya ve. Código de autor, nombre y nacionalidad. Está mejor, ¿sí o no? Mejor dice, está mejor, la información está mejor organizada. Está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Jairo, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Hasta ahí me entiende, Jairo? ¿Me escuchas? ¿Jairo? Ese fue Jairo ya. ¿Sí? Entonces, jovencitos, se dan cuenta de la diferencia, ¿no? De trabajar, digamos, con un sistema archivo tradicional o plano, a trabajar con un gestor de base de datos, como está acá, miren. Y acá están las tablitas, miren, acá hay varios. Tengo la tabla autor, la tabla distrito, editorial, empleado, libro, registro y usuario. Jovencitos, este conjunto de tablas, ¿qué forman? Forman la base de datos. Acá está el nombre, biblioteca. ¿Lo ven? Ahí está el nombre, biblioteca. ¿Sí lo ven? Arriba, ven, la pantallita, ven. O sea, esta base de datos está hecha en Access, por si acaso. ¿Ya? O sea, la base de datos que he creado en Access, para ustedes más adelante les explico esto, se llama biblioteca, la base de datos. Y esta base de datos biblioteca tiene un conjunto de objetos llamadas tablas, que son las tablas. Tiene la tabla autor, tiene la tabla distrito y muchas tablas más. Por eso, si quiero verlo como navegación, o sea, como relaciones, fácilmente explico acá. Doy un clic en herramientas de datos, miren, y acá relaciones. Y ahí está, miren, lo están viendo, ahí está. O sea, las tablitas que yo he diseñado que están acá están íntimamente relacionadas, ahí está, íntimamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá entre distrito y usuario es una relación, ¿no? Esto, jovencitos, les adelanto. Esto se llama relación de uno a muchos. Vamos a ver qué es eso más adelante, vamos a ver, ¿ya? Pero cuando es un infinito significa muchos, de uno a muchos. Entonces, por ejemplo, si yo conozco, por ejemplo, ¿no? Acá ve, si yo conozco el código del distrito de este usuario, entonces es factible que yo conozca el nombre del distrito. El nombre del distrito, por ese caso. Es el nombre, ya es el nombre, ¿sí? ¿Se me dejó entender? O sea, voy a repetir, si yo conozco el código de distrito de acá, de este usuario, entonces yo a través de este código me voy a la tabla de distrito y puedo conocer el nombre de ese distrito. ¿Sí? Acá igualito, ven, empleado, ¿ve? Entre distrito y empleado una relación también, miren, una relación, ¿ve? De uno a muchos se llama esto, miren. Por ejemplo, si yo conozco el código de distrito del empleado, puedo conocer su nombre también. ¿Y por qué, profesor? Porque si yo conozco el valor del código de empleado, se relaciona, perdón, del código de distrito, se relaciona con el valor que está acá. O sea, lo busca, mejor dicho. ¿Sí? Por ejemplo, si acá le doy un valor que se me ocurre 001, por ejemplo, entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Cuando yo quiera conocer el nombre de ese distrito, el sistema va a ir comparando, ¿no? Uno por uno los valores, uno por uno. Como esta tabla, ¿ve? Como esta tablita, ¿ve? Comienza a comparar uno por uno. Donde coincide, ahí se queda. ¿Y qué va a hacer? Va a obtener ese valor y va a arrojar el nombre automáticamente. Por ejemplo, el distrito es Caraballo, se me ocurre, entonces el código de Caraballo es el 001 de repente. Entonces, el sistema va a arrojar qué distrito, Caraballo, el nombre. ¿Sí? Más o menos en la relación que en detalle vamos a ver más adelante. Pero voy a repetir, usted está viendo acá
un diagrama entidad, esto se llama, cuando es un diagrama entidad-relación, se llama esto, un diagrama entidad-relación. Es un nombre, es obvio el nombre, ¿no? Es obvio el nombre, ¿no? Porque tengo entidades, miren, estas son entidades, ¿sí o no? Tengo entidad de libro, editorial, autor, son entidades. Y lo que usted ve acá en negrito, ¿qué son? Son relaciones. Por eso se llama diagrama entidad-relación, se llama esto, que en su momento lo vamos a ver también esto, ¿ya? Y por último, jóvenes, para que me entiendan ahora sí, mira, pero profesor, mire, yo puedo al ojo, por ejemplo, yo te pregunto, ¿está Jairo en línea ya, por favor? ¿Está Jairo? ¿Me escucha, Jairo? Ya, Jairo, yo te pregunto, a ver, ¿en qué ubicación está Homero? Al ojo, dime, ¿en qué ubicación está? ¿Lo estás viendo? ¿En qué ubicación está Homero? Dime, por favor, al ojo, ¿en qué ubicación está? O mejor dicho, ¿cuál es su código? Ahí está. ¿Se ve, no? ¿Se ve? A ver, dime, mi estimado Jairo. No puedo, un segundo a tu pantalla, ¿no puede? ¿No se puede bien? O Mayra, ¿tú lo ves, por favor? Ayúdame, ayuda Jairo. ¿Ves el código de Homero? ¿O lo puedes ubicar, Homero? ¿O está muy chico? ¿Está muy chiquito? Por ejemplo, digo, Homero tiene el código A008, por ejemplo, ¿no es cierto? Y así, o sea, mejor dicho, si yo te doy la tarea que tú lo ubiques, es fácil ubicarlo, ¿no? Al ojo, pues, lo facilito. Además, hay 22 registros ahí, es poquito, ¿sí o no? O sea, si yo lo puedo hacer al ojo, lo puedo hacer al ojo, lo puedo hacer. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuántos peruanos hay? Ah, profesor, facilito, ve. 1, 2, 3 peruanos hay, por ejemplo. Es facilito, al ojo lo puedo hacer, ¿sí o no? Porque hay poca data, hay poco registro, se puede hacer. Ojo, quiero que me entiendan el mensaje, ¿ah? Pero, jóvenes, supongamos que existan 10.000 que existan 10.000 autores, ¿va a estar uno por uno buscándolo? La pregunta es, ¿te imaginas hacer eso? ¿Se puede entender? O sea, ¿qué pasaría si de igual de 22 autores existiera 10.000 autores? Y yo te pido, al ojo, a ver, dime cuántos programas hay. ¿Qué vas a hacer tú por iniciativa? ¿Qué vas a hacer? Igual que yo, ¿no? Uno por uno buscarlo acá, ¿sí o no? Uno por uno. Imagínate, si son 5.000 peruanos, ¿va a estar uno por uno contando? No, pues, ese trabajo no puede hacerlo manualmente, ¿sí o no? O sea, acá al ojo lo puedes hacer, como te voy a repetir. Pero si vas al mundo real, ya donde hay mucha información, mucha data, no se puede hacer eso, pues. Es justamente, jovencitos, por lo cual se creó los sistemas gestores de base de datos. O sea, tú haces la consulta y el sistema te da automáticamente la información que tú quieras. Por ejemplo, yo hice una consulta y puedo hacer una consulta, por ejemplo, que me reporte aquellos autores que son solo peruanos. Ahora la consulta sale automáticamente. En un segundo sale automáticamente. ¿Sí? En un banco, ¿se imaginan en un banco? ¿No? O alguna aerolínea comercial, a una aerolínea igual, supongamos, una aerolínea comercial. Supongamos que yo quiero, el gerente dice, señorita joven, quiero que me reporte cuántos colombianos han viajado el último mes. Imagínate. ¿Va a estar uno por uno buscando con tu dedo? No, pues. Si tu sistema está hecho, está bien hecho tu sistema, o tu base de datos está bien hecha, y manejas un gestor de base de datos como Access, por ejemplo, o SQL, entonces la consulta nada más. O sea, hacer la consulta joven es hacer un tipito, o sea, hacer una, digamos, un comando, escribir un comandito, mejor dicho. Eso es una consulta, hacer un comando. Entonces tú escribes el comando, das enter y automáticamente en segundos te da el resultado. Mejor dicho, lo que el hombre se puede demorar días, meses haciendo con su dedo, la máquina lo hace en milésimas de segundo, lo hace rapidísimo. Bueno, ya te explico por eso. Entonces, por eso, jovencitos, el sistema gestor de base de datos como software es poderosísimo, pues, ¿no? Las empresas toman, los bancos, ni que hablar, pues, ¿no? Los bancos son automáticos una consulta y sale automáticamente tus datos. La RENIEC, ¿usted conoce la RENIEC? Señor, quiero hacer un duplicado de mi DNI. Ya, señor, su DNI, su número. ¿Al toque sale, sí o no? ¿O tú crees que el señor se puso a buscar uno por uno, con su dedo? O ya, voy a un día mañana a buscar mi archivero, ¿no? Te dice eso, ¿no? Tu DNI sale automáticamente tus datos. Incluso con tu foto sale. No sé si has visto, ¿no? Lo cuando a RENIEC, por ejemplo. Entonces, por eso, los sistemas gestores de datos son importantes por eso. Porque hacen los procesos más rápidos, ¿no? Hacen los procesos que se generan en forma automática prácticamente. No esperan ni un segundo, en milésimas sale el resultado. El Google, ni qué hablar, ¿no? Usa base de datos también, les dije, ¿no? Si tú pones, por ejemplo, quiero investigar sobre base de datos y un enter, y sale un montón, ¿sí? Un listado completo de base de datos. ¿Cómo logra Google eso? O cómo el buscador, mejor dicho, ¿cómo logra eso? ¿Por arte magia? No. Lo que pasa es que Google también tiene su base de datos también. Y sale automáticamente, las respuestas salen como 50.000 links, ¿no? Para que tú elijas incluso. Entonces, ese es, digamos, el escenario de la base de datos, ¿no? O sea, para eso nos sirve. Para que ustedes en cualquier empresa automaticen procesos. Esa es la idea. Hagan las cosas más rápidas. ¿De acuerdo? Que eso el ser humano ha ganado mucho, pues. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta en que tú los que todavía sobreviven todavía en el chat? ¿Alguien, por favor?
preguntas, comentarios. Entonces, este sábado vamos a repetir, vamos a hacerlo más con detalle en las próximas sesiones, tal vez. Ya, voy a dejar compartir pantalla. Y ahora sí, jovencitos, antes de empezar con, ¿sabes lo que? Por favor, que haya preguntas, por favor. Preguntas, comentarios. Tengo 14, el resto que le ha pasado. Me imagino con sus megas, sacó sus megas, me imagino, ¿no? Sus megas, me imagino. Milagrito, ¿tú fuiste Milagrito ya? Está por ahí. Ya se fue Milagrito, creo ya. Bien, ahí están Milagritos. Bueno, entonces, jovencitos, ahora sí, para terminar con esto, rapidito, les voy a explicar el tema de hoy día, ¿no? A ver, ustedes los que estén ahí por fuera de preguntas, comentarios, las hacen, por favor, sin miedo. Estamos en familia. A ver, quería este tema, jovencitos. Ahí está. ¿Sí se ve, por favor, la diapositiva? ¿Se ven las diapositivas? ¿Se ven las diapositivas? ¿Sí se ve, por favor? Sí, ya, muy bien. Entonces, jovencitos, son 5, o sea, no es mucho esto. O sea, lo que voy a explicar ahorita abarca el tema que van a hacer hoy día, en pocas palabras. Solo que en el documento que les estoy dando están viendo de repente ya, creo que hoy día está aún más amplio esto, pues, ¿no? Más amplio. Bien, entonces, jovencitos, ¿qué es el enfoque de base de datos? Al final está la respuesta. Primero hagamos una introducción, por favor, primero, ¿no? Dice lo siguiente, jóvenes, el almacenamiento y manipulación de información en las empresas es fundamental, es cierto. Jóvenes, la materia prima se dice hoy día en las empresas. ¿Y para qué es eso? Para conocer lo que está pasando y, importante, tomar decisiones o tomar medidas, le llaman otros. Entonces, jóvenes, las empresas hoy en día, justamente a través de su data que tienen, cuando la procesan, el sistema le va a arrojar resultados. Y en base a los resultados, esa información, la alta dirección, los gerentes o sus gerentes toman decisiones, pues. Por ejemplo, a ver, ya expliqué el tema del señor Vizcarra. ¿Te visto el señor Vizcarra? Hoy día me parece que se cansó del hombre, ¿no? Pero el señor Vizcarra se da cuenta, casi todavía está saliendo a dar su descargo, ¿no? Lo que está pasando. La curva ascendente, ¿han visto? ¿No? Cada vez más contagiados, más enfermos. Pero más muertes incluso, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde diablos sacas información Vizcarra o lo inventa? No. ¿Qué pasa, jovencitos? Que el MINSA, el Ministerio de Salud, digamos de la mano con el INEI, Instituto Nacional de Cultura y Instituto Nacional de Estadística e Informática, le dan información ya, información procesada ya. O sea, son datos que esas entidades que he mencionado buscan en hospitales, incluso en las morgues, por ejemplo, ¿no? Centros de salud, y que comienzan a procesarla, pues. Y una vez que la información es procesada, se la dan a Vizcarra, para Vizcarra solamente le da nada más, pues, ¿no? Pero ojo, la pregunta es, ¿Vizcarra solamente lee información y punto? No, jovencitos, esa información que tiene Vizcarra le va a permitir tomar decisiones, pues. Por ejemplo, se han dado cuenta que antes que ocurra, digamos, la fase 3 que estamos ahorita, el del famoso COVID-19, ¿no? Antes que hizo Vizcarra, digamos, hizo el aislamiento social, ¿no? La cuarentena que le llamamos cuarentena, ¿no? Dijo 15 días. Pero pasado 15 días, ¿qué pasó? ¿Esto aumentó, sí o no? Entonces, en base a la información que le llegó Vizcarra a través de la base de datos que le dieron otras empresas del Estado, ¿qué pasó? Vizcarra tomó otra decisión, porque se daba cuenta que la curva sigue aumentando, pues la gente no respeta, hay más enfermos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en base a la información o a la base de datos procesados por las entidades públicas que le dan a Vizcarra, el que hace con sus ministros toma decisiones, ¿no? La decisión va a ser esta, aquella, así. ¿Se dan cuenta que la base de datos también tiene que ver con el gobierno? Y bastante, ¿no? Una empresa común y corriente, por ejemplo, puede vender, se me ocurre, 5 productos. Entonces, a fin de año hacen su balance, ¿sí o no? Y dicen, señores, eso es un reporte de las ventas. De repente, el producto, los 5 productos de que menos ha vendido es el producto categoría C, se me ocurre. Entonces, miren, ¿qué pasó? Comenzó a bajar la venta. En enero empezó bien, bajó en julio y en diciembre nuevamente bajó. Entonces, pasó algo, ¿sí o no? Se dieron cuenta que algo pasa con ese producto C. Entonces, en base a la información que tienen los gerentes de esa empresa, ¿qué van a hacer? Van a tomar decisiones, ¿sí o no? En base a esa información que tuvieron. ¿Qué llevan ellos? Entonces el próximo año, ¿cuál es la estrategia? Más marketing. Propagandas en la televisión, en los programas concursos de repente, ¿no? O ir por las calles de repente a obsequiar para que la gente lo pruebe el producto de repente. ¿Se dan cuenta? Todo lo que estoy hablando son estrategias ya. Y esa estrategia se toma en base a qué, jovencitos? Se toma en base a la información que captó la alta gerencia. ¿Se dan cuenta? Por eso, jovencitos, este curso de taller de base de datos, que es el inicio de otro para el próximo ciclo, jovencitos, es muy importante para ustedes al menos, ¿no? Ojalá que entiendan, no quiero que sean eruditos, no tampoco, ¿no? Pero por lo menos lo básico, ¿no? Para cuando hay una empresa, ustedes generen su base de datos, con el objetivo de optimizar, ¿no es cierto? Optimizar costos incluso, ganancias y todo lo demás. Los sistemas de información para la gestión de la misma, por supuesto, los sistemas de gestión de base de datos que estoy hablando ahorita, ¿no? Importante, ¿no? Ahí se me fue ahí. Lo importante es, jovencitos, qué información vamos a utilizar y cómo se va a estructurar la información. O sea, no se trata de hacerlo por hacer las cosas, sino para hacer un sistema o para gestionar
un sistema gestor de base de datos junto con la información que es la base de datos, hay que ver qué información se va a utilizar, que es lo importante ahí, y cómo se va a estructurar esa información, importantes. Sigamos con las diapositivas. Bueno, acá hay conceptos que ustedes ya lo han visto, lo han conocido, que es una base de datos, lo que es, dice los cambios en el mundo real, representados, solo reflejados en la base de datos, es cierto, jovencitos. Hoy en día, jovencitos, hablamos de la base de datos online, ¿no? O sea, hay información que en el instante tú conoces. Por ejemplo, jovencitos, el mismo Google, ustedes leen, tiene, digamos, servicios, pero que cuestan. Por ejemplo, profesor, les cuento, para las empresas de Google les vende una aplicación, les cuento, que le hace estadísticos, ¿no? De quiénes visitaron su página, por ejemplo, ¿no? Qué cantidad de gente en el mes, por ejemplo. Incluso le da la opción para ver qué país visitó más su página. Cosas como esas. Son servicios estadísticos que, digamos, Google, como empresa grande, desarrolla para vender a empresas. Pero ¿de qué se vale de una base de datos? Una base de datos del mundo real. Porque eso no está inventado, ¿no? Eso lo obtiene en base a los estadísticos que obtiene la misma empresa. ¿Qué me dice, jovencitos? Una base de datos diseñada, construida y llenada con datos para un propósito específico, por supuesto. La base de datos, jovencitos, no tiene cualquier información. La base tiene información inherente a la empresa que lo utiliza. Por ejemplo, la información que usa un hospital, ¿será la misma la que usa un colegio? No, pues no. La base de datos del hospital serán cosas puntuales. De un colegio serán también puntuales, de universidades puntuales. A eso se refiere eso, ¿no? Algo específico. Tiene un grupo de usuarios particular, por supuesto, y algunas aplicaciones preestablecidas también. O sea, esa base de datos va a estar de la mano con aplicaciones preestablecidas ya, que van a hacer uso específico de lo que yo quiero consultar, por ejemplo, yo quiero usar tal vez. Importante eso. ¿Y qué me dicen los temas gestores de base de datos? ¿Para qué me pueden servir? Para crear estructura de datos, ingresar información, hacer el mantenimiento o gestión de esa información. Es importante hacer consultas. Eso es lo medular. Ya les dije un ejemplo, ¿no? Pero la base de datos que ustedes han visto, de autor. Yo quiero saber, por ejemplo, qué dos autores se me ocurre cuyo apellido empiece con letra A, se me ocurre. La pregunta es, ¿cómo hago esa consulta? En su momento vamos a explicarles eso. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en un banco, ¿no? Como les dije, el gerente está cabezón, dice, uy, bajaron los servicios, por esto del COVID-19. Entonces le dice, señorita joven, quiero que me haga un reporte urgente, ¿no? De repente de aquellos clientes que más están haciendo transacciones en el mes, para darles promociones tal vez, ¿no? Entonces tienes que, esa consulta también te puede hacer. ¿A dónde lo hago? A una base de datos, por ejemplo. Y hablamos un poquito de la teoría del modelamiento de datos. Vamos a ver qué es un modelamiento de datos. Dice, ¿a qué ayuda esto? Ayuda al diseño de base de datos y el procesamiento eficiente de consultas por parte de los usuarios. O sea, jóvenes, el modelar una base de datos es también modelar los datos. Se refiere, jóvenes, a usar a data o datos relevantes, pues, no cualquier dato, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, si yo hago un sistema de matrículas para lista de Chocope, yo les pregunto, ¿el dato, se me ocurre, grupo de sangre, será importante? Me parece que no, ¿no? Porque ese campo que yo voy a decir que es el grupo sanguíneo, ¿para quién puede servir? Para un hospital tal vez, ¿no? Pero para el lista de Chocope no le sirve. No se refiere, o sea, usted va a captar datos o campos, va a diseñar campos que sean inherentes a lo que la empresa necesita, no cualquier dato, pues. Eso se refiere, ¿sí? Y un ejemplo, Juan Sáenz, mira, una tablita X, ¿ve? Una tablita, pues incluso le puede decir que tablita, Juan, será algo secuencial, ¿no? Algo, un texto incluso, ¿ve? Una universidad debe almacenar la información de los alumnos. ¿Cuál es la información? Escuela, ramas o especialidad que son, notas y muchas cosas más. Miren, acá, se dan cuenta en esta tablita, hay información incluso repetida. Pues, por ejemplo, acá se repite, ¿ve? Juan Pérez, miren, por acá está Juan Pérez, no se repite nuevamente, ¿ve? Y eso no puede pasar en una base de datos, no puede pasar en una base de datos. Eso es, digamos, algo aberrante que pasa en una base de datos eso. No puede repetirse la información. O sea, esta data que usted ve acá es una data informal, puede decirse. ¿Sí? No, o sea, no sirve para hacer, digamos, un enfoque de base de datos como tal. No me sirve para nada. Entonces acá el autor, jovencitos, nos dice algunas desventajas, ¿no? La ventaja es lo que he visto hasta ahorita, la tablita, ¿ven? Se repite varios datos y hemos visto ya, ¿no? Se desea modificar el nombre de una persona que sale toditas. O sea, por ejemplo, si yo quiero cambiar de ese señor, por ejemplo, ¿no? Mira, acá está, ¿ve? Si yo quiero cambiar Juan Pérez por Juan López, se me ocurre, ¿qué tendría que hacer? Imagínense, acá está, cambiar acá y cambiar acá, imagínense. Quiero cambiar Pedro Pablo por Pedro Abanto. Cambio acá, imagínense, cambio acá. Bueno, acá se facilito, ¿no? Pero si fuera, se me ocurre 500 registros, estar cambiando por uno, no, pues. No me sirve esto. ¿Se dan cuenta? Esta tabla, mejor es una tabla informal, llámenlo así, ¿no? Bien. Entonces es una desventaja. Dice, para obtener el número de matrícula de una persona o saber cuánta gente se inscribió en un curso, debo leer secuencialmente, imagínense. O sea, dice, a ver, señor, quiero que usted me averigüe en el curso, se me ocurre, de diseño gráfico. ¿Cuántos se matricularon? Tienes que buscar uno por uno con tu dedo. No, pues. Eso, Manuel, ya pasó a la historia ya. Archivos secuenciales o tradicionales, como estoy viendo ahorita, como este que he visto ahorita, miren qué es esto, ya no, prácticamente no me sirve prácticamente. Entonces, es una desventaja de eso.
Entonces, jovencitos, el enfoque de base de datos, ¿qué busca? Evitar los datos repetidos, evitar que distintas copias de un dato tengan valores distintos, o sea, incoherencia, inconsistencia. Evita que usuarios no autorizados accedan, por supuesto, bueno, porque la tabla que usted da anterior, cualquiera puede ingresar. No hay seguridad, en pocas palabras, es importante la seguridad. Hoy día, jóvenes, una base de datos cuando tenga seguridad buena, una seguridad a prueba de, digamos, a prueba de cualquier delincuente, incluso cibernético, esa base de datos no vale, jóvenes. ¿Sí? Porque te pueden hackear, ¿no? ¿Sabes lo que es hackear? ¿No? Hackear es, hackers son aquellas personas eruditas, ¿no? De informática, y pueden romper tu seguridad y te fregaste, ¿no? Pueden saber información muy privada por una empresa, y eso es peligroso. Evita que el usuario autorizado protege los datos contra valores, por supuesto. Aparte de proteger el ingreso a la data, hay que proteger la información misma, hay que protegerla también. Para eso, ¿qué hacemos? La información la encriptamos. ¿Qué es encriptar? Darle ciertos valores, ¿no? Para que cuando la información salga, quien robe tu información como tal, no sepa qué es. ¿Sí? Salen códigos que no se conocen. Pero les comento que los hackers son muy sabedores de este tema, ¿no? Ellos logran a veces romper esos cercos, puede decirse, ¿no? Lamentablemente. Permite que uno o más usuarios puedan hacer por la concurrencia. Lo bueno que el enfoque de base de datos permite eso, que más de un usuario ingresa a la vez a un dato. Importante eso. O sea, supongamos que yo tengo mi información, Juan Correa tiene información en una base de datos, está su nombre, apellido, su cuenta y lo demás. Supongamos que 5 bancos a la vez quieren ingresar a mi cuenta. Pueden hacerlo, ¿no? Si la base de datos está bien hecha, van a poder hacerlo, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama eso? Concurrencia. O sea, si los 5 bancos ingresan a mi información, van a poder los 5 a la vez leer mi información. Los 5 van a poder leerlo, sin ningún problema. ¿Cómo se llama eso? Concurrencia. O sea, cuando una información, un registro, una data, es, digamos, solicitada o es, digamos, consultada a la vez, por muchos usuarios. Eso se llama concurrencia, por si acaso. ¿Ya? Importante. Sistema tradicional de archivos no tenía eso, no tenía, ni existía siquiera eso, imagínense, no había. O sea, por ejemplo, si un usuario ingresaba a esa tablita a hacer investigación, si venía otro no podía. Tenía que esperar su cola. Imagínense. O sea, si el que entró primero valoró la tablita, se valoró para todos ya. Es un problemón, ¿sí o no? Entonces, ese es un poco el sistema tradicional de archivos. Esa problemática pasaba, ¿no? Y lo que es el modelo de datos, una abstracción, o sea, abstraerse juntitos es limitar mi campo de estudio, simplificar mi campo de estudio, de la realidad que proporciona solo los elementos interesantes. O sea, por ejemplo, si yo me dicen hacer el sistema de matrícula, lista de Chocope, yo solo hago eso, solo de matrícula. O sea, si me piden un sistema de contabilidad, de planilla, no tiene que ver nada con eso. ¿Te das cuenta o no? Me dicen matrícula y matrícula, pues. O sea, me abstraigo, estudio solamente eso. El resto no me interesa. Eso se refiere cuando dice es una abstracción. Es una abstracción del mundo real, que tú limitas, es tu campo de estudio, para que tú hagas bien las cosas. Ese concepto, jóvenes, también se emplea para otro curso, para lo que es un sistema de información. Más adelante vamos a ver eso en el próximo miércoles, ¿no? De datos, bueno, un conjunto de... Bueno, el concepto de datos también lo tienen, creo, no hay ningún problema, ¿no? En conclusión, jovencitos, ¿qué es el enfoque de base de datos? Es la utilización de soluciones, soluciones, o sea, estrategias, puede decirse, ¿no? Posibles para manejar grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, los bancos, por ejemplo. Su complejidad, o sea, qué tan complejo, tan difícil de manejar, en la extracción de datos y el manejo de la concurrencia de datos, o sea, acceso simultáneo, ¿se dan cuenta? O sea, significa en pocas palabras, saber manejar gran volumen de datos. ¿Qué más? Manejar la complejidad de esa data. Y por último, jovencitos, hacer frente a la concurrencia. Eso es lo que se entiende por un enfoque de base de datos. Y bueno, el buen autor acá nos da un consenso de las bases de datos, se han extendido por la disminución de los costos de los servidores, ¿cierto? Cuando ya ha bajado el hardware, ha bajado bastante en ese sentido. Y la necesidad de exploración de datos. Ojo, cuando digo barato entre comillas el servidor, me refiero a empresas grandes, pues, ¿no? Pero usted cree que Juan Córdoba podrá comprar un servidor, ni modo, joven, no me alcanza, pues. Un servidor, jóvenes, un buen servidor no baja, pues, de 15.000, 20.000 soles. Un buen servidor, estoy hablando, ¿no? Que usan los bancos, que usa Google, que usa Facebook, por ejemplo. Ellos son mucho más poderosos, ellos usan servidores de $50.000, se me ocurre, o sea, entonces más carísimos, ¿sí? Pero yo digo, o sea, cuando el autor dice acá costo de los servidores ha disminuido, se refiere a la empresa que lo va a comprar, que son empresas grandes, pues, que tienen dinero. Por ejemplo, la empresa Bacus, la que es la chelita, la cerveza, ellos tienen servidores. Para ellos, como un servidor de $20.000 es barato para ellos, pues. O sea, jóvenes, ellos no lo ven como un costo, como un gasto, ellos como lo ven como una inversión. Ustedes saben la diferencia entre inversión y gasto, ¿no? La inversión, jóvenes, es algo que a futuro te va a dar más dividendos, te va a producir en poca plata, es una inversión. En cambio, un gasto, jóvenes, ¿qué es? Es algo que tú ya invertiste, pero no recuperas ya nunca más. Por ejemplo, el pollo a la brasa. El día de mi cumpleaños, bueno, me provoca, los jóvenes les comento, ¿no? Pero no se puede comer, pues, ¿no? Me pongo un pollo a la brasa, voy a comerlo. Ese pollo que comí lo recupero, y decía, ya lo comí, pues ya lo pagué, ya, caballero.
Compras un celular, por ejemplo, última generación, por monería lo compras. Es un gasto, por ejemplo, ya. Porque el celular no te produce celular, ¿sí o no? Para chateando nomás. Por eso no te sirve. Hayas hecho un gasto. Ahora, si el celular tú lo utilizas de repente para tus negocios, ¿no es cierto? De repente lo utilizas para comunicarte con tus clientes, con tus empresas y la cosa cambia. El celular se convierte en una inversión ya. Porque gracias al celular tú estás logrando ingresos, pues, ¿no? Porque tus clientes te van a pagar a través de este celular de repente, no te van a pagar por el servicio. ¿Se dan cuenta? Ese es un poco términos de economía. Que lo verán con el ingeniero Urcia, lo verán con el profesor Urcia, de repente van a ver eso. Bien, jovencitos, hasta ahí preguntas, comentarios, por favor. Preguntas, comentarios. Al ser en los 14 ya... A ver, discúlpenme que... Vamos a ver. Disculpen ahí. 13, bajó uno ya, se cansó uno, se durmió parece. ¿Se dan cuenta? Miren, los conversados 1 hora 25, miren, ve. O sea, este software tiene para rato, ¿sí o no? Es lo bueno, miren. Más bien espero por esto está siendo grabado, no se preocupen. Ojalá los compañeros dicen que lo vean el video antes de dejar la tarea. La tarea de hoy día, jovencitos, está acá la tarea, ¿no? Y hemos hablado de las diapositivas. A ver, si lo tienen a la mano, ¿no? Me parece, este de acá es. Ahí está, ve. Compartir. Este, jovencitos, es el trabajo de hoy día. O sea, son tópicos que se han tocado por ese caso ya, ¿no? En lo que explicó hace rato ya. Ahí leen por la introducción a qué se refiere, está un poco más detallado. Algunos conceptos genéricos de naturaleza, por ejemplo, naturaleza autodescriptiva de los sistemas de base de datos. Ahí va la de metadatos que explicamos ya. Separación entre los programas y los datos, abstracción de datos y muchas cosas más, ¿no? Ahí por favor leen detenidamente, ¿ya? Por ejemplo, este punto es importante acá, ¿no? Este gráfico, jovencitos, miren, este gráfico explica un poquito cómo va a trabajar a futuro, incluso el curso que se viene, el próximo ciclo, que es administración de base de datos. Acá el autor da un ejemplo, miren, fuera del entorno de un sistema de base de datos, ¿quién están? Los usuarios, los programadores, o sea, ustedes como yo, acá estamos de afuera, ¿ve? Pero dentro de esa frontera, SBD, por si acaso, sistema de base de datos, ¿ah? Dentro de un sistema de base de datos existen bloques bien definidos, miren. Están los programas o consultas. Este programa o consulta usted lo puede diseñar, joven, usted lo puede crear, lo puede implementar en un lenguaje que usted quiera. Ya le expliqué, puede ser en Visualize.net, puede ser en C#, el lenguaje que usted quiera. Puede hacer un programita que va a interactuar con ¿quién? Con este señor. Este señor, ¿quién es? Es el sistema gestor de base de datos, pero está en inglés por si acaso, ¿ya? Está en inglés. Por eso dice DBMS, ¿ya? Pero es igualito, es un sistema gestor de base de datos. Jovencitos, ese sistema gestor de base de datos, ¿qué tiene? Un software para procesar programas de aplicación y consulta. O sea, el sistema gestor de base de datos interactúa con otros programas también. O sea, él le pide y él atiende, mejor dicho. ¿Sí me entender? Él le pide y él atiende estos programas, el DBS. Y lo que le pide a él lo consulta con él, pues, ¿no? Con el software de acceso a base de datos. O sea, es una interfaz entre la base de datos propiamente dicha, es esta, vez. Está todo lo que usted ha creado. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo estuvo un ejemplo ahorita? Acá está la base de datos de biblioteca, por ejemplo. ¿Quién está acá? Está autor, está libros. Hace rato hemos visto el ejemplo. Acá puede ver otra data, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta, es digamos, un concepto gráfico, ¿no? De lo que estamos viendo en el curso, para que se entienda mejor esto, ¿no? Pero se dan cuenta, todo esto, ¿quién conforma todo esto? Este bloque, ¿quién conforma todo este bloque? El sistema gestor de base de datos, ahí está, ¿ve? Miren, y lo separa, miren, ¿no? De la data lo separa, y es cierto, joder, yo les dije hace rato, ¿no? Una cosa es la data que tú creas, que es esta, por ejemplo, y otra cosa es el sistema gestor de base de datos, ¿se dan cuenta? Son cosas que trabajan en conjunto, pero no son iguales, mucho cuidado. Y ya hemos dicho que estos programas usted lo desarrolla, ya esto lo hace usted ya cuando el profesor Will le enseñe a manejar un lenguaje de programación específico, que en este caso Visualize me parece que es, ¿de acuerdo? Entonces el esquemita está bien explicadito, puede decirse. Acá hay más ejemplos, miren, acá estoy viendo la idea de una entidad estudiante, por ejemplo, ¿no? Tiene el campo de código de estudiante, nombre de estudiante, fecha de nacimiento y carrera. Cuando usted ve esto abajo, ¿qué serán estos? Estos serán, jóvenes, los valores, ¿sí o no? Los datos serán estos. Son los valores que toma ¿quién? Que toma el campo. Solo que acá hay un dato nada más. Igual, entidad materia, miren. La materia significa como el curso, por si acaso. El código de la materia, ¿cómo se llama? Base de datos, por ejemplo, tiene nivel 4 y tiene 6 horas, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que usted ve acá arriba serían los campos, ¿no es cierto? Los campos que usted está utilizando en su base de datos. Perdón, en este caso su tablita. Es una tabla materia, por ejemplo, una entidad que es lo mismo. Entidad o tabla, considera sin nivel lo mismo, por si acaso, entidad o tabla. ¿Y esto qué es? ¿Qué serán estos los valores, pues, no? Y puede haber más, ojo, puede haber más registros, ¿ah? Acá hay uno, puede haber muchos más, por si acaso. Y hemos dicho, jovencitos, que lo que está en forma horizontal, ¿cómo se llama? Se llaman registros, acuérdense, registros o tuplas, acuérdense. Esto se llama registros o tuplas, ¿de acuerdo? Lo que está, jóvenes, en modo vertical que se lleva son los campos, acuérdense. Lo que está acá son los campos, donde el campo se compone por su encabezado, es el nombre del campo, y jóvenes, ¿qué es esto? Es el contenido, ¿sí o no? O valor, o dato, en todo caso, es esto.
Igual en grupo, por ejemplo, el grupo es una, digamos, una tablita, miren. ¿Y tiene qué campos? Grupo, código de grupo, número de grupo, semestre de año, docente. Estos jóvenes que son los campos que forma al grupo, la entidad de grupo. Estos son acá hay dos valores, miren, por ejemplo, acá hay dos valores, acá hay dos valores, acuérdense. Entonces, mejor dicho, acá hay dos registros, ¿no? Dos registros, jovencitos, o tuplas, acuérdense que es lo mismo, tuplas. Y jovencito, lo que está, por ejemplo, el número de grupo, todo esto, jóvenes, ¿qué será? Todo esto será un campo, ¿sí o no? Un campo. Y lo que ustedes acá que son, jovencitos, son valores o datos que tiene ese campo. Así trabaja el Access también, lo han visto hace rato el Access, lo han visto el Access, lo hemos visto ahorita el Access. Funciona igualito, ¿ya? Características del enfoque de datos actual, un poco del marco teórico, ¿sí? Lo leemos ahí, importancia del enfoque. Acá es importante, el autor me gustó mucho, este es un autor que me gustó mucho lo que él decía, ¿no? Dice, las principales utilidades que ofrece una base de datos a la empresa son las siguientes, mire, agrupar y almacenar todos los datos de la empresa en un lugar único, ahí está, es importante, ¿sí o no? O sea, cuando usted diseña la base de datos de una empresa es única esa data, está ahí guardadita, no hay duplicados para nada. De la empresa vale, toda esa data que usted tiene ahí está guardadita, nadie lo toca, salvo que usted lo gestione. Juan Esquema dice, facilitar que se compartan los datos entre los diferentes miembros de la empresa. Por supuesto, jovencito, o sea, una vez que la base de datos está implementada y usted utiliza un sistema gestor de base de datos o un programa que use la base de datos, entonces usted va a dar perfiles, va a dar permisos a sus usuarios. O sea, mejor dicho, todos no pueden ingresar a la misma data, pues, ¿sí? Por ejemplo, una empresa, un gerente puede ingresar a todo, pues, ¿no? Pero un empleado no puede, un empleado ingresará solamente a cierta parte de la data, no a toda. Entonces son niveles de seguridad ya. Evitar la redundancia, les dije ya, pues, ¿no? Acá la información no se repite para nada. Realizar una interlocución adecuada con los clientes, por supuesto. O sea, la información que usted procesa puede hasta cierto punto a su cliente darle esta información. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, profesor, las FPs. Les cuento, jóvenes, las FP estamos perdiendo ahorita. ¿Saben ustedes eso, no? Jovencitos, les cuento que aproximadamente más del 10% estoy perdiendo ahorita. Más del 10% de lo que tenía lo estoy perdiendo ahorita. Esa información, ¿quién me la da? La misma FP. Imagínense, yo con cachita todavía, ¿no? Ponen ahí, está perdido, no imagínense. Ya perdí mi dinero ya, pues. Pero todo el mundo reconoce el FP cuando el mundo pierde dinero y estamos perdiendo ahí. ¿Saben que el FP es mi jubilación supuestamente, ¿no? Cuando esté ya pronto, cuando esté viejito, con eso voy a vivir supuestamente. Entonces, yo que he hecho generalmente, jóvenes, la FP Habitat es esto, ¿no? Como interlocutor, como yo como cliente me manda la información, cómo va mi cuenta. Y de acuerdo, jóvenes, de verdad me da mucha pena, jóvenes, porque mi curva está hacia abajo, ¿no? Estoy perdiendo prácticamente, pero voy a dejar un día esto mejore, ¿no? Y luego, jovencito, las tendencias, la base de datos, la gente muy importante, dice no SQL, acá les pongo, ¿no? Lo que es SQL, por si acaso, el concepto acá, son siglas de esto, nosotros hemos visto eso, ¿no? En español, ¿qué significa? Lenguaje consulta estructurada. El SQL es lo más usado, lo más famoso, lo más popular, puede decirse. Sin embargo, en la última década ha salido la competencia, les cuento, lo quiere opacar, pero no lo logra todavía. Es ese señor, ¿ve? ¿Qué dice ahí? No SQL, o sea, le da la contra, mejor dicho, al SQL. Es otra manera de trabajar. Logra objetivos, por supuesto, ¿no? Pero todavía le falta mucho para poder desplazar al SQL. Lean un poquito al respecto, que el autor les explica acá. Y por último, acá abajo, con las desventajas del enfoque de base de datos, todo es color de rosa, pues hay cositas que en realidad, por ejemplo, el enfoque de base de datos no puede, digamos, superar, ¿no? Por ejemplo, y sale la complejidad, por supuesto, ¿no? Los temas de gestión de bases son conjuntos de programas muy complejos, con una funcionalidad o una gran funcionalidad. O sea, jovencitos, por ejemplo, les comento, hace 5 años atrás, una empresa, he escrito el nombre, me llamó, jovencitos, para manejar una base de datos. Pero yo pensé, jovencitos, que la base de datos que manejaba esa empresa era SQL Server, y no era así. Ellos manejaban Oracle. Y manejar Oracle es diferente al SQL. Entonces me dio contra la pared, jovencito, de verdad, ¿no? Simplemente a la señorita que me contrató le dije, disculpa, señorita, pero la verdad, pues, ¿no? Yo manejo base de datos, pero con Access y SQL Server. No, ingeniero, me dijeron, queremos urgente, pero con Oracle. Porque pasaba que esta empresa había comprado un sistema de base de datos, pero a Oracle, ¿no? Y parece que la persona, ¿no? Parece que la persona que estaba ahí, digamos, laborando, ¿verdad? Había renunciado. Y queríamos gente que los no pude, jovencito, y pagaban bien, ¿ah? Imagínense, por no actualizarme, perdí prácticamente. Pues, jóvenes, por eso el mensaje del siguiente, cuando actualícese, por favor, no se queden dormidos, ¿no? Siempre investiguen y todo lo demás. Bien, y muchas desventajas más que están por ahí, ¿ya? Entonces, ese va a ser el trabajito de hoy día como siempre, ¿no? Vamos a darles nada más tiempo, ¿ya? Porque el tiempo que les estoy dando ahí, me parece que no va a ser lo suficiente. Tienen clase más tarde, me parece, con el ingeniero Tiniano, me comenta, ¿no? Todavía el problema. Bien, hasta ahí, jovencitos, comentarios. Por favor, preguntas. El documento va a comentar mucho mejor las cosas. Este video va a ser colgado, por si acaso, lo voy a colgar para que el que entró tarde o de repente no ingresó pueda ingresar, ¿ya? Entonces, jovencitos, la regla del juego, antes de cortar el juego, por si acaso, para los cursos que están yendo conmigo, sea teoría de base de datos o análisis en sistemas, los puse en un correo.
Entonces, por favor, respeten eso, jovencitos. Sí, por favor, les pido encarecidamente. Sobre todo cuando hablo que tienen que cumplir sus tareas a la hora adecuada. Les he puesto, creo, eso. Cumplan, por favor. No es muy difícil hacer esto. Yo se lo voy a hacer así, digamos, flexible, sí, va a ser flexible. ¿En qué sentido? En que de repente hoy día, por ejemplo, va a ser difícil acá a la hora, ¿no es cierto? Hay que ser consciente. Lo vamos a dar de repente hasta las 9 de la noche. ¿Está bien? Para alcanzar con el trabajo, pues. No creo que sea mucho. Contienen sus preguntas y todo lo demás. Ahora sí, antes de irnos, alguna pregunta, inquietud, por favor. Jairo, por ahí, Milagritos, por ahí de repente Lady, Paca Machuga, creo usted, ¿no? Lady. ¿Sí? A ver, preguntas, comentarios, por favor. Voy a repetir, he entrado tarde al sistema. Mayra, ¿todo bien? ¿Se envió? Mayra, preguntas. ¿Me escucha, Mayra? Mayra, ¿me escuchas? Mayra. Bien. Sí, preguntas, por favor, preguntas. El documento que les estoy dando ahorita van a trabajar el día de hoy está bien explicadito, pero de todas maneras si hay preguntas háganlas, por favor. Acuérdense que voy a estar acá siempre hasta la hora adecuada, hasta las 9 estaré presente ahí, me avisan, ya, llámenme al celular o escríbanme al WhatsApp o al correo electrónico si es que hubiera problemitas, me avisan. Ya, jóvenes, el examen, jóvenes, por favor, tomen su tiempo y contéstenlo bien, por favor, lean bien las preguntas, no contesten por contestar. Estoy seguro que hay jovencitos que contestan a la champa, como quien dice, no, por favor, un poquito, toma el tiempo de leer el documento y ver la respuesta correcta en todo caso, ¿sí? Porque esto sale un poquito bajo. Aunque la mayoría ha salido bien, pero de todas maneras quiero que todos tengan un nivel adecuado, ¿no? El equilibrio, mejor dicho, eso pregono a mis alumnos, ¿no? Bien, si no hay preguntas, sí, por favor, entonces vamos saliendo en orden y avancen con el trabajo, por favor, avancen con el trabajo. No se olviden, por favor, de registrar su matrícula, su asistencia, no se olviden. Muchas gracias, nos estamos viendo hasta el miércoles, ¿no? En el curso de análisis de sistemas, por favor, tienen que estar temprano, por favor, ingresen la mayoría. Hoy he ingresado 14 nada más. ¿Qué habrá pasado? No sé. Vamos a ver cómo ese problema sea superado. Muchas gracias, jovencitos, pueden salir en orden, yo salgo al último, salgo uno por uno, por favor. Pueden salir en orden. Pueden salir en orden, gracias. Salvo que haya preguntas, las hacen antes de irse. También, jóvenes, procuren cambiar su nombre, ¿ya? Porque acá sale un nombre extraño. Los que ingresan a esta videoconferencia, procuren cambiar su nombre siempre, ¿ya? Hay el video que les mandé la semana pasada de un joven que salí explicándoles, un profesor, él les explica un poco al respecto, ¿no? Incluso el celular, cómo trabajar. Bien, jovencitos, gracias, salen en orden, prueben salir en orden, por favor, gracias, vayan trabajando con el tema. Por favor, vayan trabajando, yo salgo al último, por favor, vayan saliendo en orden, por favor, tengan la habilidad. Si hay preguntas, les hacen, no, Mayra, trabajen por favor, trabajen. Tienen hasta las 9, hasta las 9, ya hasta las 9. Bueno, siendo las 3 de la tarde con 36 minutos, hemos dado por finalizado la videoconferencia sobre el tema de enfoque de base de datos del tercer periodo de computación informática. Será hasta la próxima. Gracias. Estamos, acuérdense, 27 de abril de 2020. Gracias.